pero voy a hablar de lo que yo hago aquí. Pero bueno, la verdad es que me parece interesante compartirles esta experiencia. Estamos en el episodio 104, el que acabo de mandar hoy. Hace un ratito justo mandé el episodio 104. Y lo primero que les voy a decir es, no sé si ustedes han escuchado otros podcasts, como por ejemplo The Daily del New York Times. Y si se atreven a quedarse hasta el final del podcast, van a ver los créditos. Y en los créditos, para hacer un podcast como The Daily, son como 20 personas. Quienes hacemos el podcast de A la Hora en el País, somos los tres que estamos aquí. Básicamente, somos los otros tres. Yo lo dirijo la primera temporada estuvo con nosotros Salvador Zaragoza en lugar de Diego, y luego ya se incorporó Diego y Salvador se fue a hacer otras cosas. Entonces, o sea, ahora esto es lo ideal. Evidentemente no es lo ideal, porque si nos partimos la madre haciendo un trabajo que es un trabajo muy complejo y que evidentemente estaría muy bien contar con, digamos, otras manos de apoyo, pero también, pues así es un poco también como están los medios hoy, ¿no? Es decir, de pronto, y tú lo sabes perfectamente bien también, de pronto hoy tenemos que hacer mucho más con menos recursos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos ido aprendiendo a hacer este podcast. Yo llevo trabajando con el periódico El País o con la plataforma en medios del país ya desde hace mucho tiempo. Yo era columnista del periódico El País, y cuando empieza la pandemia, más o menos, yo entré pues, en una crisis un poco de contenidos. De pronto yo no sabía de qué escribir, me dio literal la crisis de la página en blanco, y entonces pasó una semana y no me salía, ¿no? O sea, y empezaba yo a escribir mi columna y no me salía, simple y sencillamente no me salía nada. Y platicando con los directivos del país, pues me dijeron, bueno, pero no queremos que dejes la plataforma. Es decir, si no te sale escribir, ¿qué quieres hacer? Y entonces les dije, bueno, ¿por qué no intentamos hacer un podcast? Fue un poco audaz de mi parte porque yo no había hecho un podcast como tal, y también del propio país, El País, porque ellos no tenían como tal podcast en su plataforma, aunque ya estaban haciendo video, ya estaban haciendo otras cosas. Y entonces me dijeron, pues va. Y la verdad, y lo platicaba yo el otro día con el subdirector del País para América, pensábamos que íbamos a aguantar 10 episodios, porque no sabíamos si la plataforma iba a entender cómo lidiar con un podcast, cuando en realidad lo que haces es video, texto, haces otro tipo de cosas. Y yo no sabía si nosotros íbamos a poderlo, sobre todo porque estaba la pandemia y porque desde ese momento yo empezaba a trabajar con Leo. Leo Luna ha sido mi mano derecha desde hace mucho tiempo, porque decía Alejandro que yo dirigí aquí el Departamento de Comunicación de la Ibero muchos años, y ciertamente fue mi alumno, y hicimos un montón de cosas por acá con Alejandro. Luego también fue alumno mío en la maestría en periodismo en el CIDE, así que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Pero también después yo fui directora de W Radio, y cuando yo llegué a dirigir W Radio, pues ahí yo jalé a Leo, que siempre me ha parecido que es uno de los mejores productores de sonido que hay, y lo jalé para que empezáramos a hacer cosas. Pero lo cierto es que no habíamos hecho un podcast como tal. Y a mí lo que me preocupaba mucho era, y nos preocupaba mucho, era que sonara demasiado a Zoom. El sonido del Zoom es horrible. Las voces en el Zoom suenan horrible. Por muy buena que esté la conexión, suena a Zoom. Pero al principio no teníamos mayor opción porque estábamos en pandemia. Entonces empezamos a trabajarlo. Y lo que le dije a Leo en ese momento es, bueno, hagamos que esto se convierta en una especie como de recuento sonoro del tema que estamos abordando. No solamente la entrevista, porque entrevistas hay muchísimas, sino cómo las podemos vestir sonoramente. Y de ahí pues nos fuimos haciendo un montón de cosas. Yo fui, creo que de las primeras que entrevisté a Norma Lucía Piña, en ese momento ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie miraba a Norma Lucía Piña como una posible ministra presidenta de la Corte. Y me acuerdo que la entrevisté una tarde de lluvia, esa todavía la hicimos por Zoom, y estaba lloviendo en serio. Incluso empezamos a meter pues los audios. Le empecé a decir a Leo, vamos a hacer evidente el entorno, no lo tratemos de borrar porque suena feo, sino hagámoslo evidente. Si hay rayos y si hay una tormenta, que suene más la tormenta, que se oiga que estamos en una noche de lluvia. Y en esa ocasión hablamos hasta de si había fantasmas o no en la Suprema Corte, y nos reímos y hablamos de lo que significa la justicia en el país. Y lo que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo es que en las entrevistas logramos establecer una cierta intimidad, que la persona entrevistada se le olvida que está siendo entrevistada.
o lo saca un poco como de su entorno, de que está siendo entrevistada. Y eso nos ha permitido llevar conversaciones incluso de pronto a temas personales con personas públicas, pero también cuando hemos hablado de temas difíciles como los asesinatos de niñas y niñas en nuestro país, con Frida Guerrera, que es una activista muy importante en el tema de la atención a los feminicidios de niñas y también a los asesinatos de niños, pues ahí te permite sentir que podemos entrar un poco más al dolor sin sentirnos como tan expuestos, aunque después tú sabes que eso se va a escuchar y se va a escuchar mucho. Entonces, hemos hecho un poco de todo. Cuando hay momentos en donde también nosotros necesitamos relajarnos, pues entonces hablamos, tengo uno con Julieta Venegas, por ejemplo, y hablamos de música, o hablamos con la directora de la Liga Mexicana de Fútbol, y entonces hablamos un poco de por qué el fútbol femenil es importante, pero al final, durante los primeros como 80 episodios, lo que yo busqué fue hablar sobre todo con mujeres, porque me parecía importante que las mujeres pudieran decir lo que querían decir. Hay mujeres que tienen micrófono, ya sea porque son políticas, ya sea, pero hay muchísimas mujeres en este país que no tienen voz. Y entonces empecé a hablar sobre todo con mujeres. Tengo un episodio ahí de la venta de niñas en Guerrero para matrimonios infantiles, y entonces hablamos con las mujeres y hablamos con una de las niñas. Tengo el audio de una de las niñas también, pero también cuando fue la pandemia y ya se estaba pensando en regresar a clases, pues hablamos con madres de familia y un poco cómo se sentían en diferentes partes del país ante el regreso o no a clases y el miedo que les daba. Y ya en estos últimos episodios, en estos últimos 20 episodios, más que hablar solo con mujeres, estamos vamos como privilegiando ciertos temas por encima de que sean solamente mujeres. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de periodistas que les toca cubrir situaciones muy complejas. Tengo una entrevista que, por cierto, ahora nos la acaban de pedir para una película, que es con un periodista de Culiacán, con Marcos Vizcarra, que narra pues cómo vivió él este culiacanazo más reciente, y cómo le toca vivirlo y cómo lo va, y te va narrando y te va transmitiendo. Y hay un momento en donde me dice, es que lo peor de todo es que yo solo quise hacer mi trabajo, y al hacer mi trabajo yo pues prácticamente no perdí la vida, pero perdí toda la tranquilidad, porque a él se lo llevan, porque él va a tomar fotos en donde están sucediendo las cosas, porque todavía no se sabía lo que estaba sucediendo. Y entonces, como también muchos periodistas trabajan pues de manera muy precaria, pues iba solo, y entonces se lo llevan a él y luego lo están amenazando de que lo van a matar a él, y luego lo sueltan, pero van a su casa para decirle sabemos dónde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hemos tratado de privilegiar, insisto, digamos, como el enfoque, o en tal caso las personas. Y la lógica de este podcast es que yo sí creo que tenemos que saber hablar, incluso con las personas con las que no estamos de acuerdo. A mí sí me preocupa la excesiva polarización en la que vivimos, en donde pareciera que si tú estás viendo el mundo de determinada manera, no puedes hablar con quien la ve de otra forma, en lo político y más allá de lo político. Entonces, por eso se llama Al Habla, y por eso hemos intentado pues dialogar con muchas personas, incluso con personas con las que yo puedo no estar de acuerdo, ¿no? He hablado con mujeres políticas de todo el espectro, un poco en esta idea de tratar de entender dónde estamos parados y demostrar que se puede. Y de hecho el que acabo de entregar ahora va justo sobre eso, va justo sobre la posibilidad de debatir y lo que los adultos hemos hecho mal. Un libro que publicó Marwan Soto Antaki, que es un escritor, analista político muy bueno, y me aventé una larga conversación con él. Y para que les cuenten tanto Diego como Leo la parte que les toca, nada más decir que también a mí se me quedó muy grabada una frase hace un par de meses, que me decían, lo que hagas en un podcast tiene que ser algo que no pueda ser un artículo. Si lo que hiciste en el podcast podría ser un artículo, hazlo artículo. No desperdicies el trabajo de sonido, porque si es un artículo, hazlo un buen artículo. Si es un podcast, tiene que ser un podcast y tiene que jugar con el sonido. Y yo soy una gran enamorada del sonido. Me parece que el sonido nos transmite muchísimas más cosas que a veces la imagen y que a veces solo el texto, y por lo mismo estamos apostándole a ello, y hemos hecho varios episodios afuera. El que entregué hoy lo grabamos en un restaurante, por ejemplo, pero también nos fuimos al metro cuando estaba toda la discusión sobre la línea 1, la línea 2 del metro, y grabamos adentro del metro, y bueno, pues ahí también vas aprendiendo cosas. De repente el ruido del metro sonaba más fuerte que la entrevista, y como todo era
audio, pues vas aprendiendo también eso. O nos fuimos a ver lo que están haciendo para recuperar los ajolotes en Xochimilco y grabamos todo ese recorrido en sonido ahí, o nos hemos ido también a otros lugares afuera haciendo un poco más de reportaje sonoro, que es también todo un reto. Entonces, yo de verdad, además, muy agradecida con el país porque ha sido mi casa desde hace ya muchísimos años y nos han permitido, pues esto, que juguemos con el sonido y que tengamos, digamos, como este espacio. Entonces, yo quiero pedirle primero a Leo que nos cuentes un poco de la parte de, pues eso, de producción, de lo que significa y lo que tú también has ido aprendiendo, porque incluso nos hemos ido haciendo de equipo. Hemos tenido que hacer un montón de cosas para esto, Leo. Creo que el gran auge de los podcasts se vino pues con la pandemia, ¿no? 2021, justamente estaba revisando la fecha en la que habíamos hecho el primer episodio, fue en abril del 2021 y el gran auge de que todos tuvimos un podcast, todos queríamos intentar cosas y sí, precisamente se ha trabajado mucho en eso de no querer sonar como Zoom, porque una de las grandes desventajas de este tipo de cosas es que puede sonar a una videollamada y eso es muy triste, porque si se está teniendo un espacio para poder decir cosas o para poder hablar, pues la verdad es que no vale la pena. En estos 2 años de podcast, la verdad es que hemos aprendido a usar inteligencia artificial, a usar diferentes métodos de grabación para que las conversaciones se puedan escuchar un poco mejor. Lo cierto es que lo grandioso de un podcast es que es un lienzo en blanco en el que ustedes pueden pintar como quieran y que pueden hacer, grabar, decir lo que sea. A mí una de las frases que más me gusta decir cuando hago un podcast o cuando se me propone un podcast y también de las que en más problemas me ha metido es se puede hacer lo que quieran. Entonces, yo se lo he dicho a muchas personas, se lo he dicho muchas veces a Gabriela, se puede hacer lo que quieras, podemos grabar en donde sea. La ventaja de la tecnología es que ya se puede hacer prácticamente un podcast aquí, en un jardín, en un parque, donde sea y tener una gran calidad de sonido. El diseño sonoro es otro tema y es otra de las cosas también que creo que valen la pena de cualquier podcast y que me ha enseñado mucho al habla, que es poder vestir con audios una conversación y poder encontrar como que un fragmento que sume a lo que se está hablando o de que de repente parta con una idea o cosas así. La verdad es que contraponer siempre conceptos va a funcionar muy bien porque precisamente aumenta el diálogo y es algo que siempre va a ser importante. Entonces, ya sea el formato de podcast que se quiera hacer, si se quiere hacer nada más de conversación, si se quiere hacer nada más de entrevista, de lo que sea, pues siempre vestido con audios o con algo más que dé como que una mayor posibilidad. Es una gran ventaja. Al habla a mí me ha enseñado no solo en cuestiones de producción, sino también en cuestiones sociales, en cuestiones de inclusión, muchísimas cosas. Lo cierto es que he hecho en mi vida varios podcasts y varias series de podcast y al habla ha sido una de las cosas que ha cambiado como que también la forma de pensar en todos estos temas. Entonces, sí es algo que ha sido, en estos 104 episodios, la verdad es que las conversaciones han valido mucho la pena y cada una es un reto y yo espero que se sigan haciendo muchas más cosas un poco más atrevidas para seguir demostrando lo que se puede hacer en cuestiones de audio. Esto no es un reto también. No, no, pero de hecho también con Leo y con Diego acabamos de terminar una temporada, una serie de 12 episodios con Podimo que se llama Querido Futuro y ahí sí nos atrevimos sonoramente a muchas más cosas. Ahí hay mucha más inteligencia artificial, ahí está mucho más estructurado y guionado, hay actuaciones, hay en fin, hay un trabajo de imaginación sonora mucho más complejo, pero esa era un serial de 12 y entonces te permite pensar y además el tema también, ¿no? Era Querido Futuro, entonces era el futuro de la fertilidad, el futuro del trabajo, el futuro de la salud mental y el uso de psicodélicos para la salud mental, en fin, eran como varios temas que te permitían jugar un poquito más el futuro de la verdad, por ejemplo, el futuro de la inteligencia artificial, en fin, ahí jugamos el futuro de la comida, entonces ahí pudimos incluso hacer algunos temas como sonoros más audaces, porque había como más posibilidad, incluso más tiempo para trabajarlos. Un podcast como El País es más regular porque lo sacas cada semana. Entonces ahí necesitas, digamos, un trabajo lo más dedicado posible en sonido,
pero también pues es un producto que debe salir el lunes, se tiene que entregar para que el martes esté en la plataforma, ¿no? Y con Diego, que además es mi jefe de información en otros proyectos y es mi productor del programa de radio que yo tengo en la mañana en W Radio. Diego es el productor ahí de esas 4 horas matutinas. Pues a Diego le ha tocado ser el que me ayuda a contactar a las personas que vamos a entrevistar. Y recordemos que esta materia que estamos cursando todos juntos aquí, pues es sobre eso, sobre entrevista y el reto de encontrar a las personas con las que se pueda conversar y en qué condiciones se puede conversar. Hay que decir que para el podcast de esta semana, originalmente la conversación con Marwan Soto yo la tenía pensada para la otra, porque íbamos a hablar de Chiapas y de lo que está pasando en Chiapas, y la primera vez desde que hacemos el podcast que no logramos que las personas quisieran hablar y que nos dijeron, no queremos que suene nuestra voz. Siempre la podemos distorsionar, lo hemos hecho en algunos otros momentos, distorsionar la voz, pero ahí tienes que generar un entramado de confianza todavía mayor para que la persona crea que de verdad lo vas a hacer, ¿no? Y entonces ya no nos daba tiempo, lo vamos a intentar de todos modos, pero eso habla pues del miedo que tienen sobre todo los reporteros que están en campo en Chiapas y que están viviendo, así que en carne propia, la violencia en ese estado. Entonces ahí, bueno, pues ahí no pudimos, por ejemplo, ¿no? Y ahí encontramos a un sacerdote que sí quería hablar, ahí ya tuvimos como más problemas para la conexión en ese momento, pero bueno, Diego, cuéntanos un poco también este esfuerzo. Sí, gracias. Creo que es muy importante lo que decía Gaby al principio. Pueden ser muchos o pocos en el equipo, pero algo importante es también la comunicación, ¿no? Siempre es estar comunicados en lo que hacemos y en qué queremos. Entonces es muy importante cada área, porque en este caso es discutir el tema al que vamos, a quiénes queremos buscar, qué voces, proponerle a Gaby. Ella a veces tiene muy claro a quiénes quiere o por dónde va, otras veces hacer investigación y ver el tema y por dónde puede ir, pero también coordinar los tiempos. Entonces es ver las agendas, la disponibilidad de las invitadas, de los invitados, la de Gaby, también de Leo, porque muchas veces hacemos a distancia. Entonces es coordinar con Leo, que pueda conectarse, que esté Gaby, que tengan también las herramientas para estar conectados y cuidar la calidad del audio, que es lo que decía Leo. Es muy importante si ya tenemos esta plataforma para comunicar, para hacer una entrevista, para profundizar en un tema, que suene bien, ¿no? Entonces es que no solo puedan en cierto día y cierto horario, sino que tengan una computadora, que tengan el Google Chrome actualizado. Son detalles importantes que hay que ver siempre con los invitados. Y como les decía, elegir el tema, a veces es la coyuntura. Entonces el ejemplo que ponía ahorita Gaby, que por seguridad y por miedo y por amenazas no quisieron hablar, no nos había pasado, pero tampoco tenemos tiempo de tenernos tanto, entonces hay que tener un plan B y coordinar ese plan B. Terminamos haciéndolo presencial, ya un poco sobre el tiempo también, en sábado, entonces eso genera más presión porque tiene menos tiempo Leo para producirlo, pero es una coordinación de todo tiempo estar comunicados, ¿no? Y qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, ahí hay que ver primero los temas, si es coyuntura, si es análisis. En algunas ocasiones es vasto hablar con una persona, pero en otras nos apoyamos también en tener collage de voces. Puede ser declaraciones que ya se hayan dado sobre cierto tema en específico, de funcionarios, de testigos, de otros actores o incluso Nat Sounds, pero también otras veces pedimos sobre temas en específico que otras personas que están involucradas en el tema nos graben un audio y así poder jugar en algunos momentos diversificando el sonido, pero también las opiniones, ¿no? Entonces esta coordinación debe existir siempre para que se pueda lograr. Otro de los retos, pero también de las cosas muy divertidas en el podcast Al Habla, es que vamos de los temas más duros o coyunturales, pero también tocamos otras áreas. Con Gaby, eso es lo que me gusta mucho, que siempre está buscando hablar de todo y con todos, como lo decía. Entonces creo que uno de los podcasts que mejor les ha ido, nos hemos divertido, es por ejemplo el de los correos tumbados, ¿no? Entonces ahí buscamos hablar con distintas voces y un profesor de la Universidad de Guadalajara nos decía que más allá del impacto que tiene y de esta tendencia que ha estado en redes y demás, o sea, hacia dónde va con el público, por ejemplo, más joven, ¿no? Que puede entrar ahí a pues abrirse una puerta de otra de las coyunturas que tenemos en este país, que es la criminalidad, la apología, el narcotráfico, demás. Entonces es más que una crítica o decir si está bien o está mal, es analizarlo desde distintos puntos y con diversas voces para estar en los temas, ¿no? Y también el recorrido que hicimos, por ejemplo, que fue el primero en el que salimos con Gaby ya cuando la pandemia también lo permitía, que fue el de Xochimilco.
es llevar a la audiencia, no solo con las voces en el análisis, sino que algo que se cuidó mucho y se hizo a propósito es que sonara el motor de la lancha en la que íbamos, la parte que bajamos en la chinampa, que se sienta dónde estás para dar ese ambiente, y es un recurso sonoro que ayuda a no aburrir, pero hacerlo más interesante y que quien lo esté escuchando se sienta en el lugar, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que ir coordinando, hablándolo, viendo agendas, viendo espacios, cuidando la calidad del audio y a veces también guiando al invitado hacia dónde queremos ir o de qué queremos hablar, porque tenemos especialistas que saben tanto y tienen mucho que decir y a veces también hay que acotar el tiempo para que se entienda la conversación y para que estemos sobre lo que queremos, ¿no? Gracias, gracias querido Diego. Y bueno, pues esa es un poco la dinámica de lo que significa hacer una producción así. Y lo que les diríamos es que a estas alturas, si entre tres podemos hacer un podcast, ustedes lo pueden hacer también perfectamente bien. Y si quieren ahorita, por supuesto, en las preguntas que nos tengan, también al propio Leo, si quieren preguntar un poco más hasta de equipo o de cómo se graba, porque claro, uno va perfeccionando en este proceso, pero se puede hacer. Alejandro. Antes de darle la palabra a ustedes, que tengan alguna duda, tanto para Gaby como para Diego o Leo, les preguntaría a ustedes algo que les pueda servir a ellos que están ya haciendo entrevistas, buscando a los entrevistados. ¿Cómo se preparan los tres para una entrevista? Gaby, tuviste que escuchar a Peso Pluma, tuviste que ir a ver Barbie o viste Barbie y entonces surgió la necesidad de hacer esa entrevista. ¿Qué fue, digamos, lo que motivó entrevistas como esa, ¿no? Conversaciones como esas? ¿Cómo se preparan en la realización de las mismas? Y también cuando salen, ¿cómo es la logística? Ir a Xochimilco, se lanzaron, ¿no? Así, nada más, o tenían todo un plan de vamos a ir con estas personas que nos van a llevar de tal a tal hora. Y Leo, la parte técnica, cómo lograr que se escuche bien, ¿no? Cuando sales y no estás simplemente grabando en cabina o en las casas de Gaby o de quien está entrevistando. Sí, a ver, tenemos dividido un poco de cómo elegimos con quién vamos a hablar o los temas. A veces es literal por la persona, porque, por ejemplo, el libro más reciente de Juan Villoro me pareció muy interesante, una reflexión sobre la paternidad y su relación con su papá. Y entonces, pues ahí sí era muy específico que yo quería hablar con Juan Villoro y queríamos hablar de ese libro, ¿no? O en el caso de mujeres políticas, pues lo que buscamos es que fueran mujeres políticas de diferentes partidos. Y bueno, pues yo ahí tengo con Xochitl Gálvez, por ejemplo, una de hace ya varios meses, cuando ella todavía decía que iba por la Ciudad de México, pero también con Beatriz Paredes, con Citlali Hernández de Morena, pero ahí también era como buscar a las personas, porque nos parecía importante tener esta diversidad de voces. En otros casos, por ejemplo, en el de Peso Pluma, pues a mí me empezó a llamar la atención el fenómeno Peso Pluma. O sea, yo decía cómo pues brinca muy rápido y de repente se convierte en lo más escuchado en Spotify, no sé qué, y luego genera también a veces el programa de radio que tenemos es un buen laboratorio, porque de repente ponemos una rola de Peso Pluma. En general, podemos poner desde Bad Bunny o sea, hasta llegar, digamos, ya a estos corridos tumbados, y hay una parte del público que reacciona con mucha furia de que lo ponemos, pero se encabronan realmente, ¿no? Entonces hay gente que dice, es que si vuelves a poner, y yo decía, ¿por qué les genera como tanta pasión, ¿no? Pues un asunto que a mí me gusta, es una música que me gusta, no es una música que yo oiga cotidianamente, pero no me molesta en lo más mínimo. Y entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a tratar de entender primero qué son los corridos tumbados desde la parte musical. Y entonces ahí entrevistamos a una persona que es experta en esto, digamos, como en la parte específicamente musical y cómo se liga, por ejemplo, el reggaetón, por eso lo mencionaba, con los corridos tumbados, y luego a una persona que nos explica, digamos, todo lo que es la narcocultura y por qué estos corridos son importantes. Y entonces a este podcast le fue particularmente bien, fue muy compartido durante mucho tiempo. Primero porque yo creo que a la gente le sorprende que yo vaya a hablar de Peso Pluma, o sea, como que dicen, pues, qué raro que Argentina vaya a hacer un podcast de Peso Pluma. Y luego porque creo que sí fue muy interesante para entender cosas. Hay muchas personas que me escribían y decían, oye, yo nunca hubiera escuchado nada de Peso Pluma, pero ahora no es que vaya a escuchar su música, pero entiendo que es un fenómeno mucho más complejo que hay que revisar. El caso de Barbie fue un poco lo mismo. O sea, yo honestamente yo no pensaba ver Barbie, ni siquiera por
posicionamiento público contra la Barbie o Mattel, pues simplemente me daba flojera. A mí las Barbies me daban flojera en la vida, tuve un chorro de Barbies porque mi mamá siempre me compraba Barbies, yo soy la única hija de 3 hermanos, y entonces mi pobre madre decía pues que juegue con muñecas y pues me compraba Barbies y a mí me parecían aburridísimas las Barbies porque siento que no hacían nada en la vida. Entonces, la verdad es que yo ni siquiera tenía en el radar ver la película, pero cuando empiezo a ver todo lo que se genera en torno a la película, digo, creo que vale la pena detenernos tantito en Barbie. Y entonces hicimos el podcast. Entonces, te diría, Alex, que para mí es importante cuando elegimos, digamos, algún tema, es qué está en la conversación pública, sin que sea tan coyuntural. O sea, no hablamos de una noticia específica, pero sí lo que está en la conversación pública. Y si quieren, ahorita que contesten Diego y Leo, y ahorita también les comentamos un poco algunos tips de cómo acercarte a estas entrevistas. Bueno, yo la verdad es que las recomendaciones, me gusta mucho hacer entrevistas. El mejor consejo que les puedo dar es que hagan un plan de hacia dónde va a ir su entrevista. Sé que se los han dicho millones de veces, pero luego estando ahí enfrente a alguien se le olvida. Hacer un plan de 5 preguntas básicas que se tienen que hacer y sobre eso la conversación va a salir. Va a salir. Sí, lo del el tema coyuntural es algo muy importante porque además se está escuchando en todo momento. Entonces, pues es una forma muy sencilla. Ahorita no les voy a decir las cuestiones técnicas. Traigo equipo que les puedo enseñar precisamente para que vean cómo se puede solucionar, pero lo que les digo es una entrevista bien estructurada, que ya la tengan pensada, que quieran, vayan más o menos pensando hacia dónde quieren que vayan las respuestas. Se puede hacer de forma muy sencilla y se puede hacer, pues básicamente en donde sea. Eso me gusta decirlo mucho. Sí, y agrego que ahorita que Leo les enseña equipo y las preguntas que le quieran hacer, también a la pregunta que hacía Alejandro, cuando vamos, por ejemplo, a grabar al metro o vamos con un plan, o sea, no llegamos así nada más, sino, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, nos fuimos con el doctor Ajolote, que es pues básicamente Luis Zambrano, que es un doctor de la UNAM y que se dedica a estudiar y a salvar ajolotes. Y la UNAM tiene un área ahí en Xochimilco, entonces nos quedamos de ver con ellos y ellos, o sea, fuimos con ellos, no llegamos así nada más, porque también hay que decir otra cosa, cuando no tienes tanto tiempo necesitas tener todavía mejor el plan, ¿no? Porque de repente puedes tener un proyecto que investigas durante 6 meses, pues igual tienes posibilidades de explorar, pero cuando no, sí necesitas tener mucho más claro este proceso y un plan. O sea, llegar con un plan y tener un plan tanto de qué quieres lograr con la conversación, como más o menos por dónde la quieres llevar, cuáles son tus 4 o 5 preguntas base, a qué quieres que suene, eso es muy importante, a qué quieres que suene. ¿Quieres que suene, por ejemplo, el que hice con el padre Pacho de Rú, un jesuita que estuvo también aquí en la Universidad Iberoamericana hace poco? Con él, por ejemplo, yo quería que sonara muy silenciosa y muy íntima, porque hablamos de si se puede o no construir la paz en el mundo. Entonces ahí sí quería que sonara muy silenciosa, particularmente silenciosa, pero hay otras en donde pues no necesariamente, ¿no? Si estás hablando con Julieta Venegas, pues lo que quieres es que suene a que estás conversando con Julieta Venegas, ¿no? Diego. Sí, y justo lo que decías, Gaby, también de las locaciones, por ejemplo, en el metro se tuvo que pedir permiso con la gente de comunicación del metro, avisar lo que quieres hacer, con quiénes vas a hablar, aunque no fue con alguien directamente del metro, como nos metimos a las instalaciones y llevamos equipo, aunque no mucho y no sentosos, y que sepa la gente, para que puedas, porque tenemos poco tiempo y el invitado también, entonces llegar sin problema a hacer la grabación, ¿no? Y creo que algo muy importante para las entrevistas y en sí para el periodismo, independientemente que sea un podcast o no, es la construcción de la agenda, ¿no? Y la construcción de la agenda se hace de diversas formas. No siempre se tienen los contactos directos o no siempre tienes a la persona indicada, pero también es un poco la habilidad de saber buscar lo que quieres, ¿no? Muchas veces yo me apoyo en redes sociales y veo quién está en la conversación, ¿no? De qué están hablando. Recuerdo mucho cuando con Gaby, no recuerdo bien cómo surgió, pero esa conversación que tuvimos con Betsy González, que es una piloto aviadora, yo me puse a buscar en redes sociales a mujeres piloto. Entonces llegué a varias, empecé a escribirles, ella aceptó, fue a hablar con ella, a verificar, también ver cómo se escucha, porque mucha gente no está acostumbrada a dar entrevistas también. Entonces, en la posibilidad del podcast puedes hablar antes con estas personas, ver lo que quieres, ¿no? Y que se sientan seguras para poder comunicar y transmitir lo que saben, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, es saber buscar, y no siempre tienes que conocer a la persona, pero es tener la habilidad de saber llegar, ¿no? Y de
preguntar. Entonces, la construcción de la agenda es desde siempre, es a quien conoces y a veces no te imaginas que el amigo que conociste en la universidad, pues ahora trabaja en tal lugar y puedes consultarle y puedes llegar a esa persona. Eso es fundamental. Y no siempre irte con las voces obvias. Hay ciertos especialistas que tienen más relevancia, pero también hay otras personas que no tienen el reflector de los medios y puedes buscar y tienen cosas interesantes que decir y tienen investigaciones interesantes. Y ahora descubrimos en este último episodio que salió la semana pasada que existe la astrobiología, que lo decíamos Gaby y yo, y aprendimos mucho, ¿no? Por ejemplo, a partir de esta polémica de lo que Jaime Maussan enseña y dice con los legisladores, bueno, nosotros le dimos repercusión al tema, pero desde la ciencia. Entonces llegamos a la astrobiología con una especialista en la UNAM que se dedica a buscar vida extraterrestre y que colabora en un programa de la NASA. No teníamos idea, fue buscando, fue investigando y llegamos a esa voz, ¿no? Y descubrimos cosas. Entonces eso es muy importante, es buscar y no quedarse en lo obvio, en lo evidente, en las voces más populares, es ir y ver en todos lados dónde se puede encontrar a quienes queremos y lo que mejor funciona. Oye, nada más rápido, Alejandro, agrego lo que les decía un poco, Leo. Yo creo que, a ver, todo es posible. Yo me acuerdo cuando era director aquí del Departamento de Comunicación, que incluso llegaron una vez unos alumnos y dijeron, oye, queremos meter unos caballos a la universidad. Y les dije, ay, no estoy muy segura que sea una buena idea. No, sí, porque estaban haciendo no sé qué rollo ahí, una protesta, no sé qué. Entonces les dije, bueno, si ustedes aseguran que, yo siempre les decía a todos los alumnos y a todas las alumnas, si ustedes me lo proponen, es porque lo vamos a hacer. Pero ustedes se tienen que comprometer a que así suceda. Me acuerdo que así también se organizó el primer foro sobre la industria de la pornografía aquí en la universidad y yo les decía, si ustedes se hacen cargo de que esto sea en serio, de que esto esté bien fundamentado, bien trabajado, yo me aviento el tiro con quien me tengan que aventar el tiro para que suceda. Y así entraron caballos a la universidad y así hicimos un montón de cosas. Entonces, yo lo que les diría es, se puede entrevistar a quien ustedes quieran entrevistar. A veces será alguien que cuesta más trabajo, que está más lejos, pero esta famosa frase de que todos estamos a más o menos a 6 conexiones de otras personas es bastante cierta. Si uno le rasca, es capaz de entrevistar a quien uno quiera entrevistar. Repito, igual algunas te tardas mucho más tiempo y tú también lo sabes, Alex, porque también lo haces en tu trabajo. A veces te tardas más y a veces como esto que me dice Diego, pues hay una astrobióloga y le dije, puta, ¿y qué es la astrobiología? ¿No? O sea, no tenía la más remota idea. Y bueno, pues obviamente ella me refuta lo que había dicho Maussan, pero dice, esto no significa que no haya vida extraterrestre, pero seamos serios cuando hablamos de esto y por eso nos dedicamos a la astrobiología, por poner también un ejemplo. Bien, vamos con preguntas de ustedes. ¿Alguien? Sin miedo. Sin miedo al éxito. Venga. A ver. ¿Tienes ahí? De los que ya están haciendo entrevistas o buscando a sus entrevistados. A ver. Listo. Buenas, les quería preguntar cuál es el mayor desafío que han tenido en cuanto a un invitado o en cuanto a un entrevistado. ¿Cuál es el perfil que más se les ha dificultado entrevistar? Ay, mira, siempre los temas más difíciles son los que para mí en lo particular son más sensibles también, ¿no? Entrevistar a una persona a la que le han matado a alguien cercano o que cuando hemos hablado de feminicidios, por ejemplo, y hablar con padres o madres de víctimas, siempre se vuelve muy difícil porque tu sentimiento también está ahí, ¿no? Y también te conmueve tu sentimiento ahí. Entonces yo te diría, eso de repente ha sido para mí un reto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los niños y las niñas asesinadas, pues digo, a nadie le es fácil hablar de un tema así, ¿no? O yo no creo, yo no conozco a nadie que le sea fácil hablar de un tema así. O cuando, por ejemplo, hablamos de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y cuando entiendes como la dimensión del horror que significa la violencia en el país, pues también es complicado. Es complicado mantener una conversación, digamos, como más o menos que no se vuelva tan emotiva, aunque nunca deja de ser emotiva. Y digo, no tan emotiva simplemente porque también quieres tener, digamos, un contenido que viva más allá de las emociones, que son importantes. Y luego vemos, las que a veces son complicadas es cuando hablas con quien opina radicalmente diferente a ti. Y de verdad no quererte agarrar a trancazos, sino que de verdad quieras
pues eso, tratar de entender por qué alguien opina tan radicalmente diferente a mí o yo de esa persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos pues a veces han sido complicados, ¿no? A veces uno también tiene que empezar, y eso también es recomendación, y se lo digo mucho a los alumnos que están en mi grupo de cartografías, uno tiene que conocer sus límites, ¿no? Y también saber que hasta dónde tú sí estás capacitada a escuchar y hablar, y hay ciertas cosas en donde tú dices, híjole, aquí ya no, porque ya me estoy enchilando, o ya está entrando también en juego mi propia, pues mis propias creencias o mis propia forma de pensar, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido por ahí algunos episodios complejos, y luego es difícil cuando la persona que estás entrevistada se vuelve medio monosilábica, ¿no? Y entonces tú estás preguntándole y te contestan con una frase o te contestan con 2 palabras, ¿no? Y tú estás tratando de llevar una conversación y no fluye, ¿no? Nos ha pasado sobre todo, pues digamos, con los menos expuestos en general a medios de comunicación. Cuando entrevistamos a madres, por ejemplo, para el regreso a clases, había algunas, o profesoras, con el regreso a clases, había unas que hablaban muchísimo y había otras que de verdad, monosilábico, en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes que hacer un enorme esfuerzo por tratar de arropar la conversación, hacer que vayan, y también se vale reconocer en un momento dado decir, pues no dio, ¿no? A veces también no da, pues no da. Sí nos ha pasado algunas grabaciones que se quedaron en el tintero porque no dieron para que salieran al podcast, ¿no? Y hablaron ellos, y ustedes ya lo saben, del plan B, ¿no? Siempre tener ese plan B. En esta ocasión ustedes utilizaron su plan B, pero también cuando tienen un mismo tema, el equipo que les hizo la pregunta, ellos tienen el tema de trata de menores. Entonces, bueno, entrevistar a un sobreviviente es como la meta, pero lo tienen complicado, ¿no? Y también cuándo esos personajes les pueden dar o no esos relatos o historias de vida, que es lo que buscan en sus respectivos equipos. Sí, nos pasó también con migrantes. Estuvimos con los migrantes, con personas haitianas ahí por la Comar, aquí en la colonia Juárez. Y ahí, por ejemplo, no era tan fácil conseguir que hablaran algunas de las personas migrantes, porque los medios de comunicación también a veces, pues somos un horror, somos un asco. Y entonces había un montón de gente en la plaza, Giordano Bruno, era más o menos la hora de la comida, estaban cocinando, muchas mujeres estaban cocinando, y llegaron un crew de un canal de televisión, y pues se ve que los chicos que iban a hacer ese reportaje era una asignación y luego tenían seguramente 20 más, entonces tenían que sacarla muy rápido, y entonces literal estaba una mujer cocinando y estos llegaron y le meten casi el micrófono en la boca a la mujer y la cámara aquí encima, y entonces pues la gente se empieza también a molestar porque se sienten totalmente invadidos, con toda la razón del mundo, y los otros se ve que ni siquiera es que fueran malas personas, ni mucho menos, simplemente que tenían que sacarlo rápido porque de ahí tenían que ir a hacer otro trabajo. Y entonces esa vez íbamos Diego y yo, porque esa también la hicimos en territorio, y esa vez lo que le dije a Diego, vamos como con mucha calma. Él trataba de buscar como quien se dejara entrevistar, y yo me quedé parada en un lugar viendo a la gente, y a mí se me acercó una señora. Se me acercó una señora, una mujer haitiana, empezamos a platicar, hablaba bastante bien español, y entonces pues empezamos a platicar así como de la vida, y entonces ella me dijo, muy simpática, muy sonriente ella, ¿no? De una risa como constante y fácil todo el tiempo, y pues nada, y de repente le dije, oye, ¿te podría yo entrevistar? O sea, ¿podría yo usar tu voz? ¿Podemos platicar? Y como que ya habíamos establecido, ya nos habíamos mirado un poco a los ojos, y entonces se volvió una conversación muy buena, dura, pero a la vez como entrañable, porque ella y yo resultó que teníamos la misma edad, y entonces ella estaba viajando sola, y lo que significa viajar sola. Entonces sí, tienes que tener un plan B, siempre tienes que tener un plan B, siempre. Así tengas confirmada alguna entrevista, siempre hay que tener un plan B. Eso es fundamental. Y la importancia de la conversación previa de la que les habla Gaby, ¿no? Que tuvo con esta migrante, pero que Diego seguramente tiene, ya nos dijo, con la mayoría de los entrevistados, para ver si da o no da el personaje, y que ustedes ya están teniendo para comprender el tema, pero también para comprender si ese personaje les da para la historia que ustedes están buscando, la historia de vida. ¿Alguien más? Sí, una pregunta rápida. Adelante. Sí. En cuanto a los procesos de producción que llevaron cuando iniciaron el proyecto en la pandemia, ¿cómo solucionaron el problema que se les presentó de que no querían sonar como que la entrevista fuera en Zoom o que el proyecto sonara como a Zoom? Mira, uno de los temas y de las cosas que se tiene que hacer es meter el proceso, o sea, meter el audio en un proceso,
empezamos a intentar grabar un poco in situ, después a intentar ahí mejorar con la ecualización el audio. Ya después empezaron a salir más plataformas para poderlo grabar en calidad de estudio. Hay una plataforma que se llama Zencastr, que es una joya. Hay una plataforma que se llama Riverside, que también es una joya y que te permite sonar como si estuvieras tal cual en estudio. Y hay otra no tan conocida que se llama CleanFeed, que esa nada más graba audio y esa te permite lo mismo, como si estuvieras grabando micrófono a micrófono. Entonces, en un principio sí era una cuestión de procesos de voz, de procesar el audio, de intentar subirle un poco los graves para que no sonara telefónico, y ya después pues va pasando todo hasta ahorita que hay una herramienta de Adobe que se llama Adobe Podcast, que ahí se le mete básicamente cualquier audio y te lo deja en calidad de estudio. Eso no lo debí de haber dicho, pero Pero es un buen tip. pero es un buen Es un tip. buen tip. Es un gran Y por ejemplo, esta de Zencastr, esta que estamos usando ahora, pues te conectas vía Google Chrome, o sea, ahora sí que te conectas vía web, no necesitas como mayor cosa. Yo tengo un micrófono porque uso también el micrófono para cuando hago transmisiones de radio desde diferentes lugares, entonces tengo un micrófono un poco más profesional que el micrófono del teléfono, y básicamente con eso. Y ahí, bueno, pues siempre Leo nos da como esos tips de cuando terminas de grabar, se tardan unos segundos en que el audio se suba a la computadora de Leo, y ahí sí hemos tenido algunas broncas. Una vez no se lo dijimos a Olga Warner, terminamos la entrevista y Olga cierra la computadora y se va. Y entonces nos quedamos así y decimos, puta, no tenemos la parte de Olga, o sea, solo estaba mi parte, pero no estaba la de ella, ya no nos contestaba el teléfono, ya, o sea, bueno, y finalmente lograron sacarla de no sé qué dónde para que regresara, abriera su computadora, se volviera a conectar y subiera el audio. Pero estuvimos a nada de, por ejemplo, esa entrevista tenerla perdida, básicamente porque no se subió el audio, porque no le dijimos. Ahora ya a todas las personas les decimos, al final nos aguantan 5 segundos, porque no es más que eso, en lo que se sube el audio y ya, ¿no? Por allá atrás, adelante. Dentro de su experiencia, ¿qué preguntas consideran ustedes que son básicas para poder entablar una entrevista o generar la estructura de una entrevista? A ver, yo te diría que más que qué preguntas es primero qué quieres con la entrevista. O sea, ¿para qué estás entrevistando a esa persona? ¿No? Les decía el ejemplo de el libro de Juan Villoro. Yo tenía muchas ganas de explorar con Juan lo que significa tu padre y tu padre cuando ya no está. Entonces, ese era mi objetivo, ¿no? O sea, ¿y por qué él decide escribir un libro sobre su padre una vez que el padre está muerto y hace esta exploración como de su relación con el papá? Entonces, como ese era mi objetivo, entonces ahí establecí algunas preguntas. La primera pregunta siempre es importante y Leo en eso ayuda mucho cuando hacemos entrevistas a distancia. Leo siempre para probar el audio les pregunta ¿qué desayunaste hoy? ¿Qué no sé qué? Y entonces entramos un poco como en una cierta cotidianidad, ¿no? En lo que él va probando el audio para que sonemos bien. Y eso a mí me permite de repente siempre les empiezo a decir, oigan, gracias por estar aquí, ¿cómo están? ¿Qué? No sé qué. La mayoría de las veces todo eso queda fuera del podcast. Eso no lo usamos, pero ya estableces como una relación, digamos, una mirarte. Algunos cuando te conoces, pues de pronto es más fácil, ¿no? Porque cuando conoces a la persona, cuando no, como esta astrobióloga, pues yo nunca la había oído en la vida. Y entonces, pues ahí sí tenía yo muy claro lo que yo le quería preguntar es cómo me pueden refutar científicamente lo que decía alguien como Maussan, ¿no? Para no caer en Maussan es un inútil, sino cómo puedes hacerlo de una manera científica. Y entonces vas estableciendo de menos a más. O sea, tu primera pregunta es mucho más de aproximación y luego vas profundizando en lo que te dijeron antes. Y muy, muy importante es estar escuchando lo que te responden, porque no hay peor cosa cuando estás haciendo una entrevista a que el entrevistador o la entrevistada te contesten y te digan, bueno, es que eso ya te lo dije. Y entonces, es claro, o sea, es que no te estoy escuchando, sino estoy pensando en lo que te voy a preguntar. Y ahí cuando alguien te dice, es que eso ya te lo dije, ya perdiste como el respeto del entrevistado o la entrevistada hacia ti. Entonces, o sea, por eso siempre es muy importante estar como escuchando, ¿no? Y en el caso de nosotros, además, como no somos muchos y no tenemos tanto tiempo para cada episodio, sí tratamos de grabar más o menos el tiempo que vamos a usar, ¿no? O sea, para no editarlo demasiado. Con las personas con las que conoce uno más, a veces es un poco más fácil.
Con las que no, pues a veces tienes que grabar más y luego por ahí le mochas, ¿sí? Adelante. Hola Gaby. Hola. Otra vez. Cuando te trabas en una entrevista, o sea, la mitad estás en vivo, ¿cómo le haces para que no se note el error o continuar? Porque pues te puedes poner nervioso. Entonces, para que no nos pase eso a nosotros, o si nos llega a pasar, ¿qué consejo nos darías para solucionarlo? A ver, el consejo que les daría, y yo imagino que ahí también Alejandro tendrá los propios que darles, pero el consejo que les daría es, primero, si se equivocan, corrijan, no pasa nada. Si se equivocan, corrijan. O sea, es preferible reconocer si te equivocaste y corregir a pretender que no sucedió. Y la otra es, traten de llegar a las entrevistas como lo más relajado posible, o sea, como si fueran a conversar con una persona literal. Que no se sienta que ustedes están ahí como queriendo sacar la nota y lo último, sino que haya, digamos, esto que se llama, ¿no? El rapport, que haya esta posibilidad de mirarte a los ojos y saber que estás conversando con alguien. Y nunca estén completamente solos. O sea, es muy importante, por ejemplo, en este caso, Leo siempre me está mandando un mensaje, o cuando hicimos el de Querido Futuro, Diego mandaba mensaje de, oye, no se entendió, lo que le preguntaste no queda claro, oye, estás popeando, aléjate del micrófono, chin, ya se metió un ruido, oye, nos ha pasado que de repente estamos en un momento álgido de la conversación y se mete el fregado sonido del WhatsApp que tienen en la computadora, ¿no? Entonces, oye, ¡ping! Dices, ya se metió ese ruido, pero a veces sí decimos, oye, ¿me permites regrabar? Pero hay veces que estás en un tema tan delicado que no puedes regrabar porque ya no vas a poder hacer la misma pregunta. Y ahí dices, bueno, pues a veces la inteligencia artificial ayuda, a veces pues ni modo, ahí se queda el pling, ¿no? Del WhatsApp, y entonces dices, chin, se nos olvidó decirles que cerraran todas sus otras aplicaciones, digamos, que pudieran generar ruido. Pero mi recomendación es, si se equivocan, corrijan y traten de llegar siempre lo más relajado posible y nunca lo hagan completamente solos. Que siempre haya alguien con quien que te esté revirando y te esté dando de, híjole, no se entendió la pregunta, ¿no? Y tener como hasta unas clavecitas de, oye, lo que no se entendió, entonces, bueno, la vuelves a hacer, ¿sí? E Ahí ir también, aprendiendo en sí. el camino, cada quien termina teniendo sus atajos. Sí, ahí también, como dice Gaby, el trabajo en equipo y lo bueno para este semestre es que lo están haciendo en equipo, ¿no? Entonces, justo las tareas que se dan para hacer las entrevistas, tanto el que entrevista como el que está de apoyo, el que revisa el sonido, que se esté escuchando bien, y los comentarios que se le pueda estar haciendo ahí a quien está entrevistando. En mi caso, yo no sé tú, Gaby, pero yo prefiero siempre hacer entrevistas grabadas porque eso te permite escuchar más, no estar presionado por el aire, pero todos los días tenemos que hacer también entrevistas en vivo, y ahí también funciona muchísimo el tener a alguien de apoyo, ¿no? Nuestro productor, el que te está diciendo, eso ya lo preguntaste, o pregúntale esto otro, ¿no? Un agregado, ¿no? El plus de lo que uno puede estar haciendo, entendiendo de nuestros entrevistados cuando estamos en vivo, porque también estamos pensando en el tiempo, en la nota que sigue, en lo que ya tenemos que quitar para que el programa cumpla con lo planeado, parcialmente cumpla con lo planeado. Entonces, si ustedes van a grabar las entrevistas, van a tener el tiempo suficiente para conocer a su entrevistado con antelación, ¿no? Poderse sentar con ellos y no estar presionados por ya tener que acabar la entrevista. Eso les permite escucharlo mejor. Sí. Y los equipos son fundamentales, ¿eh? Yo siempre les digo, váyanse haciendo de las personas con las que puedan trabajar. Yo aquí en la universidad, cuando estudié la licenciatura, logramos formar un equipo de mis compañeros, amigos. Hoy algunos de ellos son mis mejores amigos en la vida, otros han fallecido en el camino, pero seguirían siendo mis mejores amigos en la vida, y después seguimos haciendo un montón de cosas, ¿no? Juntos, porque te empiezas a entender. Y yo la verdad es que en Diego y en Leo tengo el apoyo absoluto. O sea, yo ya cuando estamos grabando, yo ya me desentiendo, nos entendemos perfecto, ¿no? Y cuando me dicen aguas, o sea, por ejemplo, no tengan tampoco ¿cómo me van a decir algo a mí? Pues claro que si yo le estoy cagando, pues que me lo digan, ¿no? Así decir, oye Gaby, aléjate del micrófono, por ejemplo, ¿no? O acércate al micrófono, o no se te está entendiendo. O sea, y cuando tienes esa confianza, y yo tengo la confianza con ellos dos a tal grado de que literal acordamos algo y lo empezamos a rebotar, y cuando ya lo grabamos, sé que va a caminar. Y si no camina es porque el entrevistado a la mera hora no llegó, le dio miedo, no sé qué, se nos cae, que a veces nos ha sucedido, que se nos cae la señal y no podemos grabar, o que tenemos algún problemilla. Pero cuando tienes tanta confianza en el equipo como yo la tengo en mi equipo, la verdad es que también se vuelve una joya. Entonces váyanse ustedes ahora sí que haciéndose de la gente con la que quieren trabajar y con la que pueden trabajar.
no solamente con la que está junto a ti en el salón. Última pregunta por allá atrás. Sí, ya rápido. Nada más quería ver qué tips le darías a alguien que quiere empezar un podcast o qué crees que es como lo más importante que debes de tener súper presente al principio. Yo creo que primero es tener muy claro de qué vas a hablar, de qué vas a decir, y de qué va a tratar. No se trata de sentarse nada más, poner 3 micrófonos y decir, bueno, vamos a echar relajo, sino se trata de estructurarlo todo tal cual, desde una idea de qué vamos a hablar en el episodio, después de hablar de esto, a dónde vamos, y así para tener un poco más de orden. Lo segundo es, pues básicamente, el tema de los micrófonos. Ya mucho se puede grabar con el teléfono, entonces es una de las grandes ventajas. Hay micrófonos como este que se puede conectar a cualquier computadora o a cualquier teléfono y te funciona, y se puede grabar donde sea. Y pues lo otro, no pensar y no clavarse tanto en voy a descubrir el hilo negro de los podcasts. Podcast hay millones. Entonces, y uno parecido al que se quiera hacer va a ser, la diferencia es lo que la propia idea, o sea, tu propia idea es, ¿no? Entonces, tampoco estarse comparando, tampoco estar pensando en quiero sonar completamente diferente, porque pues eso pues ya está muy, muy difícil. Y siempre cuidar pues el sonido. O sea, si a ti se te ocurre decir, en este episodio vamos a sonar que estamos en una nave espacial, se puede hacer y lo pueden lograr, y hay formas en las que ya con diseño sonoro, con postproducción y todas esas cosas se logran. Pero lo primeritito es eso, es tener nada más la base de lo que quieres decir y organizar cómo lo quieres decir. Bien. Y ya. Y aquí hay algo del equipo, o sea, traes, por ejemplo, con esta grabadora es con la que yo ya me compré también una, con esta es con la que estamos grabando casi todo. La verdad es que se graba increíblemente bien, es ligerititita. Si quieren ahorita se pueden acercar quien tenga dudas para que Leo les explique. Pero tenemos, o sea, yo ya me hice de un kitcito con la que puedo grabar yo 2 micrófonos, pero aquí podrías meter hasta 4. 4. Y ya, y tienes esta grabadora y yo no soy tan hábil para esas cosas. Obviamente me ayudan mucho Diego y Leo, pero pues ahí está el equipo. No se necesita demasiadas cosas. Bien, con esto terminamos. Le agradecemos muchísimo a Gaby Barkentin, a Leo Luna, a Diego Martínez. Un fuerte aplauso y escuchen el podcast en la página del País. Lo pueden encontrar al habla. Gracias. La página del País. Gracias. La página del País. Muchas gracias. Buenas tardes. De hecho, esta es la tuya. También. Ujú.